Hello, 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 buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a Don't Tax with a Hot Girl by Maleja, by me. Sean ustedes bienvenidos a este podcast, a este programa, por decirlo así. Muy agradecida por darle inicio a esta temporada y a este primer episodio de todo lo que se viene, si el universo lo permite, claramente, y si Dios lo permite también. Bueno, muy contenta, muy agradecida. Llevo trabajando un poco más en este proyecto desde hace tiempito. He querido siempre hacer esto, así que espero pues el apoyo de muchos de ustedes. Y es para también, me ayuda muchísimo a mí y a muchas personas también darse cuenta de las experiencias de los demás. Y es cool como compartir ese proceso, porque tal vez alguien también está viviendo lo mismo que tú, entonces en ese sentido es genial. Bueno, ¿por qué, digamos, este episodio negación, enojo, depresión y aceptación? Quería dar inicialmente el contexto, como, empezar a hablar como de por qué frutas lo llamo así, o sea, qué putas le pasa. Y yo, pues yo dije, tengo que dar el contexto. Entonces, lo que realmente hice fue, la verdad lo llamé, les voy a decir la pinche verdad, la pura verdad. Lo llamé así fue por unos videos en TikTok, se los juro. ¿Por qué? Porque es lo que pasa, o sea, se los juro, sí suena random, pero es lo que pasa, o sea, viendo esos videos que hablaba acerca de las 5 formas, por ejemplo, de como 5 etapas de ser obeso, ¿sí? O 5 etapas de superar a tu ex, o sea, algo así. Entonces yo decía como, wow, o sea, cool que la gente, porque tú ves el proceso de la gente y Dios mío, o sea, una superación personal brutal. Así que yo dije, ¿por qué no compartir esto? Especialmente esta temporada va a tratar básicamente de cómo yo llegué al punto, digamos, María Alejandra, yo llegué al punto de poder entender que estoy sola, pero no sentirme sola, ¿sí? Eh, Obviamente hay veces que uno se siente solo, es normal, pero disfrutar cuando te sientes solo, ¿sí? O sea, creo que la temporada, perdón, el camión, la temporada de ahora va a tratar acerca de cómo yo pude lograr entender la soledad y poder cualificar mi proceso, ¿sí? Entonces entender la soledad y disfrutarla. Eso es realmente lo que yo quiero tocar esta temporada y tenemos que iniciar, digamos, desde un punto y es las etapas que tienes que pasar para poder llegar a disfrutar de a ti mismo. Entonces, empecemos. Bueno, esta negación, enojo, depresión y aceptación. Digamos que en lo primero yo decía, parce, o sea, la negación es algo que uno dice, Dios mío, o sea, es algo que yo digo, es difícil entender que estás negando porque pues estás negando, ¿no? Es difícil entender en esa etapa y tener la paciencia con uno mismo para poder entender, bueno, ya he dicho cómo entender como 54.000 veces, bueno, como comprender la situación en la que estás, porque estás negándote. Entonces la negación viene la frustración y de la frustración viene el dolor y de ese dolor viene como ese sentido de tratar de entender que todo es mentira, que nada es verdad y eso. ¿Qué pasa? Digamos que la negación, y este proceso lo hablo digamos, en el tema digamos, de mi experiencia como de amistades que tuve. Y yo la verdad, este año he perdido muchas amistades, muchas. Y yo decía, no, es que me niego a que sean ellos el problema, me niego a que sea todo, me niego a que, digamos, que sea, todo el problema sea de ellos, que yo soy la mala, que yo no sé qué. Evidentemente hay cosas que sí, en lo personal, tenía que darme cuenta para poder seguir adelante. Digamos que la negación, te encuentras en un punto donde quieres permanecer en esa amistad, quieres permanecer con esa persona
y digamos negarte a ti mismo que esa persona no es, digamos, como negar esa versión que tú tenías de esa persona como era contigo. ¿Sí? Entonces estás negando que esa persona, digamos, no es así, que esa persona no mostró su verdadero yo contigo, que ella es como la que tú la idealizas, como, digamos, esa persona que tú dices, Dios mío, ella no es así, ella era así como yo pensaba. Entonces tienes esa negación constante de que el problema es tu culpa es netamente y no las demás personas. Y te niegas también a renunciar a esa amistad. ¿Por qué? Porque te arraigas a los momentos buenos. Entonces, básicamente, siendo un poco más, digamos, como más, no sé cómo explicarlo, como más directa, eh, tratar digamos, de arraigarse a eso por también la dependencia emocional que uno carga con la persona. Porque parece a veces uno dice, uy, qué chimba de amigo tengo, que no sé qué, que bla, bla. Pero no todo el tiempo la persona te pone como prioridad. Por ejemplo, es otra cosa. En lo personal yo me negaba a entender que la persona, o digamos que me negaba a entender que, ay, parece dicho en llegar a entender como 54.000 veces, pero tienen que entenderme, es mi primer podcast que hago, así que lo siento por estar repitiendo todo el tiempo. Digamos que me niego a entender, me negaba a entender que esa persona tenía más amigos más importantes que yo. ¿Por qué? Porque yo priorizaba a la persona y él priorizaba a otras personas. Digamos, esa persona priorizaba a muchas personas más. Digamos que en ese sentido no solo ha pasado con todos los que fueron mis amigos en una vez y con las amistades que he podido tener a lo largo de mi vida, ha pasado eso, sí. Y creo que yo me he negado a eso hasta la negación llegó el enojo. Digamos que el enojo a mí me hizo entender, tenía enojo conmigo misma, ni siquiera con los demás, bueno, sí con los demás también, pero conmigo misma de haberme hecho digamos, por dejar a mí misma, no tiene nada que ver con las demás personas porque esto es algo que es netamente mío, sí, pero me por debajeaba a mí misma por darle espacio a las otras personas y eso me empezó a enojar, me empezó a llenar de ira, de rencor y no, bueno, no tanto de rencor, sino más de ira. Como de cómo me dejé tratar de esta persona o de tal persona por tratar de priorizarlos o por tratar de excusarme también en mis actitudes, porque eso tampoco está bien. Claramente uno tiene su carácter, sus cosas, pero hay cosas que tienen las demás personas que uno dice, no voy con eso. Y está bien, porque es que uno tiene sus propios méritos, uno tiene su propio pensamiento y yo creo que cada uno merecemos lo que, lo que damos. Y si tú das amor, pues creo que mereces amor. Si tú das, dices groserías, mereces... Ah, mentira, no. Pero, ok, eso no tiene nada que ver. Pero si tú recibes, deberías merecer eso, ¿sí? Y, y a veces no es así, no es así. Realmente no, a veces de verdad tú das tanto amor que la gente no valora eso. O das mucho de ti y la gente no valora eso. Entonces eso a uno en un punto lo llega a enojar y a llenar de mucha rabia y de querer matar a toda esa gente que a uno le hizo daño. Ah, no mentiras, matar no, pero sí de verdad alejarlos de tu vida por ese mismo enojo, sí. Y tratar de no volver a tener contacto con esas personas por esa etapa. Y es buena pasarla, es buena pasar esa etapa. ¿Por qué? Tú dirías, parce, pero como putas, o sea, vas a estar enojada o estar enojada y guardar ese enojo y esa rabia en tu corazón no es saludable. Claro, totalmente de acuerdo. O sea, no es saludable. Pero ahí tú entiendes el valor que tienes, ¿sí? Como empiezas a decir, no merezco esto, no merezco tal cosa, no merezco tal actitud, no merezco tal, tal acción, no sé cómo explicarlo, sí, más o menos así. No merezco estas cosas, entonces ya empiezas a entender tu valor propio, ¿sí? Porque ya cuando empiezas a entender lo que vales, por medio del enojo, ya es otra voz, literal. Ya empiezas a decir, Dios, o sea, realmente las cosas son así y así y deberían ser más claras, pero uno no lo entiende. Uno no lo entiende porque uno está embrutecido en esa etapa, pero está bien sentirse así.
Está muy bien sentirse enojado. Está muy bien sentirse frustrado en ese momento. Porque, porque es la etapa. Es parte de la superación. Entonces estás en la etapa del enojo y vas entendiendo cómo esas personas toman esas actitudes contigo y después te entristeces y ahí entra la parte de la depresión, porque entiendes que cómo esas personas pudieron haberte hecho tanto daño o pudieron haber tomado esas actitudes contigo sabiendo que tú los amabas, los querías y los querías en tu vida. Y también tenías esa perspectiva de que las amistades duran para siempre y que amigos hasta el final y esas cosas, pero al final eso es lo que te duele, que no haya tenido que ser las cosas como tú pensabas que tenían que ser. Eso es lo que duele, aparte de las actitudes de las personas que tomaron contigo. Entonces empiezas a desahogar y decir, pero ¿por qué me hicieron esto? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué son así conmigo? ¿Por qué me excluyen? ¿Por qué me mienten? Esas cosas ya empiezan a hacerte sufrir y tú empiezas a entrar en esa depresión y en esa ansiedad también, como de entender por qué esas personas te hicieron tales cosas. Y ahí es donde empiezas a desahogar todo tu odio, tu envidia, tu envidia, Dios mío, ¿qué me está pasando? Tu envidia no, tu enojo, tu negación, y empiezan a salir por medio de esa tristeza, porque en la tristeza y en la depresión tú ya empiezas a entender las situaciones. Y te empiezas a cuestionar por qué tuviste que aceptar o por qué tuviste que pasar por esa etapa. Y empiezas a cuestionar y a decirte, pero es que si lo hubiera hecho, si no hubiera hecho esto, si no hubiera sido amigo de esta persona, si no hubiera tomado tal actitud, si esa persona no hubiera sido así, si las cosas no hubieran podido ser así, si mira los momentos, todo empiezas a cuestionarte y empiezas a decir y a llorar y a llorar y a llorar, porque a mí me pasó, o sea, yo lloré muchísimo por aquellas amistades que tuve que dejar ir y aquella etapa, porque también los amigos pueden llegar a ser una etapa en tu vida. Y me dolió, porque son gente que quieres y amas y es difícil desapegarte de eso, pero no es imposible. Entonces ya cuando llegas a esa etapa de depresión y empiezas a sacar todas esas cosas de tu vida, empiezas a aceptarlo. Y ahí viene la etapa de la aceptación. La etapa de la aceptación es cuando está un mar, cuando hay una tormenta en el mar, cuando hay truenos, relámpagos, mejor dicho, una tormenta, ahí tú llegas como, al punto de calma en tu vida. Uy, es increíble, parce, lo juro. O sea, por Diosito, que la etapa de la aceptación es la mejor etapa que puedes tener cuando estás superando algo. Dios, o sea, es brutal, es brutal. Digamos que yo lo estoy basando en la amistad. Y cuando tú empiezas a aceptar, es como cuando a ti te pega, cuando uno lo cascan de chiquito, parce, con ese rejo que uno le dan re duro. Y uno después empieza como a sollozar cuando ya pasaba todo. Como que uno sollozaba así, como que así. Se escucha una mierda, pero es algo así. Y empiezas a sollozar y a estar más tranquilo. Y uno dice, wow, o sea, pude hacerlo. Ya llegas a esa aceptación y dices, listo, está bien todo esto que tuve que pasar, está bien todo esto que tuve que sufrir y está bien sentirme así, está bien que esas personas tomen esas actitudes porque tal vez el universo quería enseñarme algo, tal vez Dios quería enseñarme algo, tal vez tenía que crecer espiritualmente en mi vida, tal vez el universo, ya lo dije, tal vez tenía que tener esas personas en mi vida para poder dar mi crecimiento espiritual y emocional y en todas mis áreas. Entonces ya empiezas a aceptar que esas personas vinieron a tu vida, fue para cambiarla y fue para transformarte y hacerte evolucionar. Porque tú te das cuenta del error, tú eres quien debe corregir esas cosas. Y en la aceptación, ahí aceptas que no todo fue la culpa de la gente, sino tú también tuviste la culpa, tú también la cagaste, tú también aceptaste actitudes, tú no pusiste límites, todo, tus actitudes, tu carácter, todas esas cosas empiezan a entrar dentro de la aceptación y a decir que todo pasa por algo, que todo tiene una razón. Y empiezas a sentirte muy bien contigo mismo.
y empiezas a secar esas heridas y a sanar esas heridas, a secarlas, porque sanarlas ya viene con otro proceso que solo hablaremos en otro podcast. Pero empiezas a secar esas heridas, como a empezar a poner curitas en cada una de esas heridas que has tenido digamos, por personas. Y cuando es así, dices, wow, lo estoy logrando. Y no, sí lo estás logrando, pero no en la manera en cómo se debe. Perdón, no en la manera en cómo, en su totalidad, más bien. Sí, en la manera como se ve lo estás haciendo perfecto. Y en la aceptación empiezas también a curar mucho rencor, porque yo siento que el enojo también quedan algunas secuelas y quedas como con esa espina como, uy, si no hubiera hecho esto, si ese man le hubiera contestado así o sí, o sea, todas esas cosas, o esta persona, o esta mujer, o así. Pero tú dices, parce, no, o sea, no hay que guardar ese rencor, no hay que guardar ese odio. Y aceptas que todo en la vida pasa por algo, que cada quien toma su camino, que las amistades no duran para siempre, que hay gente que viene a tu vida a enseñarte cosas para tu progresar tú, para tu progresar por ti. Entonces ya empiezas a aceptar eso y te sientes tranquilo, te sientes a gusto, te sientes de verdad de una manera, wow, como si toda esa carga en tu vida la hubieras podido sacar. Y ya cuando aceptas, entras en un vacío loco, en un vacío que tú dices, wow, o sea, ¿en qué punto acabé aquí sabiendo que estaba así y así? Y ya te sientes otra persona y totalmente diferente cuando aceptas. Es como si un nuevo tú naciera, ¿sí? Y a veces, digamos que ya no tomas las amistades de la misma manera como las tomabas antes. Incluso, de ahí viene la razón de todo nuestra temporada que quiero pues realizar. Y ya finalizando, digamos como todo, ahí ya empiezas a entender la importancia y el valor de estar contigo mismo, ¿sí? Porque ya al hacerlo y aceptar que todas estas cosas en tu vida están pasando por algo y porque realmente quieres crecer como persona, ahí ya empiezas a independizar tu pensamiento y empiezas a entender que eres tú contra ti y nadie más. Eres tú el que decide, es tu futuro, es tu vida y nada más. Esa es la razón de las 4 etapas de la superación. Y así lo entendí, así lo cualifiqué y dije, wow, o sea, sí estoy pasando por esto, lo estoy aceptando, ya voy en otra etapa y esto me hizo crecer como persona. Y dije, wow, sí pasa lo que dicen en TikTok, o sea, sí es verdad. Y eso te hace sentir como, ok, no todo el mundo le pasa lo mismo, o sea, y eso se siente uno como acompañado en el proceso. Wow, es cool hablarlo así porque de esta manera yo no escribo un guión ni nada de esas cosas porque realmente pues para escribir un guión eso es, no, o sea, yo lo hago acá orgánicamente y me sorprendo porque nunca sí lo había pensado cualificar así, pero no en la manera como lo hice ahora. Y nada, cuando ya obtienes digamos que todo eso en tu vida es muy brutal. Aceptar es la manera más sana de entender que puedes llegar a obtener la mejor versión de ti. Así que nada, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar en este ratico, poder compartir, digamos, mi experiencia con respecto a estas, digamos que con respecto a las amistades, que es un tema que a mí me costó un montón entender porque yo soy muy compinchera, demasiado. Y nada, muchas gracias a todos, a todes. Espero que Dios y el universo los bendiga y el aquel Dios que ustedes crean. Y nada, los quiero un montón, les mando buena vibra en su vida, les mando buena vibra en su vida. Y nada, que disfruten y gracias por estar en estas charlas con la Hot Girl que les está hablando, claro que sí. Pero nada, los quiero y espero les vaya bien. Bye.